Escritura etnográfica y alteridades. Esta nos la presenta el doctor Ernesto Licona. Él tiene estudios de licenciatura y maestría en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México y tiene estudios de doctorado en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, México. Ha sido distinguido como miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 por CONACYT. Es profesor investigador del Colegio de Antropología Social de la UAP. También da clases en la maestría y en el doctorado de la ENA y también de la UAP. Y es profesor permanente en el doctorado en estudios territoriales de la Universidad de Caldas en Colombia, además de que tiene diversas publicaciones. Bueno, hice una pequeña modificación al título. Como ustedes ven, se llama ahora Implicación, Escritura Etnográfica y Construcción de Alteridades en la Metrópoli. Me quiero centrar precisamente en el trabajo etnográfico que realizamos los antropólogos en las ciudades. El objetivo de esta charla es analizar diversas formas de implicación que el etnógrafo establece en la investigación antropológica en y de las metrópolis contemporáneas que habita, es decir, donde habitamos los antropólogos, como ruptura del canon etnográfico en la antropología y con novedosos postulados epistemológicos, construir una etnografía simétrica, ¿no? Se me ocurrió este término, pero bueno, de eso se trata precisamente, de discutir qué tipo de etnografía podría ser, ¿no? Esto que les quiero proponer. La charla está dividida en dos partes. La primera es todos estos 4 puntos. Primero, bueno, voy a plantear el canon antropológico y la crítica de Lévi-Strauss. Un segundo subapartado, la llegada de los etnógrafos a las ciudades y su crítica a partir del etnógrafo ubicado, que es la figura que Rosaldo nos sugiere, la figura de etnografía multilocal desde el posmodernismo con Marcus y la idea de etnógrafo objetivado desde Pierre Bourdieu. Posteriormente, hablo de la implicación y las figuras epistemológicas como las del etnógrafo nativo, la del etnógrafo pendular, la del etnógrafo encarnado y otras que voy a mencionar. Y algunas preguntas, realmente son preguntas y una reflexión final. Eso sería, digamos, una primera parte. Si el tiempo lo permite, una segunda parte estaría dada por una propuesta analítica en torno a las narrativas culinarias a partir del análisis situacional, que la lectura que envié tiene que ver precisamente con esta segunda parte, ¿no? Yo espero que de tiempo, y si no están cansados, pues poder ver también o mirar esa segunda parte sobre esa propuesta analítica, ¿no? Entonces voy a empezar con esta primera parte que denomino etnografía en y de las tierras lejanas, señalando lo siguiente. La antropología, como todos saben, nació en tierras lejanas, germinó en el viaje, en aquellos traslados de Occidente, que Occidente organizó hacia África, América y otras partes del planeta. Emergió con la finalidad de ampliar el conocimiento de la diversidad humana y ensanchar el comercio, propagar mercaderías, difundir ideas, ideologías y un sistema político que adoptarían la mayoría de las sociedades del mundo. Así, la antropología emergió con el expansionismo colonial.
Hay de viajes a viajes, hubo aquellos que buscaban fieles y los encontraron. Esta imagen que ven es precisamente de un relato que aparece en el primer viaje de Magallanes y habla precisamente de esta búsqueda de fieles, ¿no? Otros viajes ambicionaban recursos naturales, los saquearon, otros más anhelaban mercados, los erigieron. Los viajes científicos se diversificaron por el auge económico, como los tecnológicos, que aspiraban en los años decimonónicos a la comprensión de la evolución humana. Con el difusionismo y particularismo histórico, anhelaban la comprensión de la diversidad de los pueblos, y el funcionalismo buscaba el conocimiento sincrónico de la sociedad. De estos últimos se consolidó la antropología como disciplina científica en la segunda mitad del siglo XIX. La antropología entonces brotó del viaje de los primeros etnólogos, apareció indagando sobre el otro lejano, viajando a tierras remotas, los recorrieron, permanecieron en ellas y luego ingresaron a sus lugares de origen, Occidente, regresaron a sus lugares de origen, Occidente, para escribir lo observado. Así nacieron los primeros textos etnográficos y con ello erigieron a seres exóticos y salvajes, entre comillas. De estos viajes, algunos son célebres, como aquella expedición organizada por la Universidad de Cambridge en 1898 al Estrecho de Torres, dirigido por Alfred Haddon, famosa por defender la observación directa de las sociedades primitivas frente a las generalizaciones evolucionistas. Acreditada por el estudio de campo intensivo, la utilización del método genealógico y la figura de expertos, especialistas en la obtención de datos sobre economía, religión, política, familia, etc. Es decir, en la totalidad de la vida primitiva. De esta manera, el etnógrafo de finales del siglo XIX abandona la descripción de curiosidades primitivas, renuncia al coleccionismo de objetos exóticos por la observación rigurosa y obtención de datos que contrastará a la teoría antropológica. La etnografía, entendida solamente como descripción de pueblos, se fue desdibujando junto con la figura del viajero curioso y el narrador de aventuras. El militar con remembranzas, el sacerdote con memorias y el erudito de gabinete prontamente dejaron de existir. La etnografía ilusoria muere para dar vida con Frank Boas en los Estados Unidos a la etnografía historicista y con Malinowski en Inglaterra a la etnografía desde el punto de vista nativo. Frank Boas participó como en expediciones científicas, por ejemplo, al Ártico o al norte de Canadá, y principalmente a partir del particularismo histórico, afirmó que la observación directa del observador es el recurso central de la descripción etnográfica. Aseveró que las categorías de los nativos deben de estar presentes en toda etnografía, conceptos que hay que capturar en su lengua y que será aprendida por el etnógrafo. Con Boas, el viaje antropológico y la etnografía adquieren otra naturaleza, ya que convirtió al trabajo de campo en el sustento del análisis antropológico desde el particularismo histórico. La obra de Malinowski exhibe coincidencias y diferencias con Boas y su particularismo histórico. Por ejemplo, los funcionalistas insisten en el conocimiento sincrónico de la sociedad, en describir las instituciones sociales en su desenvolvimiento diario, conciben a la cultura como una totalidad
y en la necesidad de estudiar el contexto para advertir los componentes cardinales de la sociedad. A diferencia de los evolucionistas que pretendían el conocimiento de la evolución de la humanidad, el funcionalismo se interesó por el punto de vista del nativo. Por eso, Malinowski afirmó que la meta de la etnografía es, cito, llegar a captar el punto de vista del indígena, su posición ante la vida, comprender su visión de su mundo. Dice, tenemos que estudiar al hombre y debemos de estudiarlo en lo que más íntimamente le concierne, es decir, en aquello por lo que une a la vida. En aquello por lo que une a la vida. Se cierra la cita. Y solo hay un procedimiento para penetrar en el sentido de la vida tribal, realizar trabajo de campo prolongado con interacción constante, hacer poblado, dice Malinowski, viviendo en el poblado sin otra ocupación que no sea observar la vida indígena, se presencia una y otra vez el desenvolvimiento cotidiano, las ceremonias y las transacciones. Se tienen ejemplos de las creencias tal y como son vividas en realidad y el cúmulo de vivencias de la auténtica vida indígena rellena pronto el esqueleto de las reconstrucciones abstractas. Cierro paréntesis. Hice este recuento porque considero a Malinowski y a Boas como autores fundacionales de la etnografía y en particular institutores del paradigma epistemológico más estructurante del método del antropólogo, la observación participante. Sustituyeron definitivamente la figura de expedición científica por el de trabajo de campo y con ello la relación epistemológica sujeto-objeto adquirió matices. Considero que lo que pregonó la ciencia positiva comtiana en relación a reducir todo a objeto, incluso al hombre mismo, y con ello el distanciamiento que debe de observar el sujeto epistemológico con respecto a su objeto de estudio para producir un conocimiento científico, se cuestionó con la invención de la observación participante, ya que ésta sugiere lo contrario, insertarse con los sujetos de estudio en el lugar que habitan. Para estos autores, el etnógrafo será capaz de producir un conocimiento antropológico solo a través de estancias prolongadas y de traslados a sociedades pequeñas. Con ello, Malinowski aportó enormemente a la definición de la etnografía como método e inauguró la monografía etnográfica o el realismo etnográfico, estilo que sigue realizándose y continúa sustentándose en el paradigma la observación participante. La gran diferencia con la etnografía anterior es el empeño por captar nítidamente la imagen del otro y por dejar oír su voz. Ese es, me parece, el aporte de Malinowski. Sin embargo, hay que decir que la construcción del etnógrafo como observador participante en su vertiente clásica se sustentó en la idea de la experiencia cultural encerrada territorialmente, propio de la investigación social de gran parte del siglo XX. De hecho, mucha de la teoría sociológica de la modernidad temprana discurre sobre la acción social localizada en un espacio como sinónimo de lugar, como la sede física de esta. Por ejemplo, al respecto, Francisco Cruces, un antropólogo español, afirma que toda esta etnografía supuso la organización local de la cultura y utiliza la metáfora de isla cultural para explicar esta práctica etnográfica. Al respecto dice, la isla designa un espacio culturalmente homogéneo y holísticamente abarcable por el observador, un territorio bien demarcado, apropiado por un grupo humano netamente definido, integrado simbólicamente y discontinuo
con respecto a cualquier otra isla adyacente. Cierro la cita. Así se prefiguró y hegemonizó la figura de etnógrafo insular durante muchos años. Así fuimos formados muchos antropólogos. Me parece que hasta la década de los años 80 del siglo XX, esta figura de etnógrafo insular, y con el advenimiento de la antropología urbana en México y en otras partes del mundo, en América Latina, empieza a cuestionarse precisamente esta etnografía encerrada en un territorio, en una isla cultural, como dice el colega Francisco Cruz. Ante esta, digamos, primera etapa de la antropología y de la etnografía, de este tipo de realismo etnográfico, monografía etnográfica, hay una primera crítica, me parece muy importante, y que es la de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, el apartado que quiero comentar ahora es el de Lévi-Strauss y Tristes Trópicos. Otra de las expediciones científicas célebres dentro de la antropología es la de la misión universitaria francesa hacia el Mato Grosso, Brasil, en el año de 1935, y que dirigió Lévi-Strauss. Estancia que será narrada en Tristes Trópicos, libro publicado en el año de 1955, 15 años después de haber dejado las tierras amazónicas del Brasil, que a juicio de Clifford Geertz, Tristes Trópicos es un libro de viajes en el sentido que narra lugares, extrañezas en comunidades, peligros, etc. Es una obra etnográfica, dice Geertz, en el sentido que tiene tesis. Es un libro también filosófico porque reflexiona sobre los fundamentos naturales de la sociedad humana, y es un panfleto reformista porque ataca los estragos o los impactos de Occidente ha hecho sobre las sociedades primitivas o no occidentales, y finalmente es un texto literario simbolista. De la misma forma, Tristes Trópicos es una justaposición de textos, discurso abigarrado que erige y deconstruye un mito, el mito del etnógrafo. Deconstruye el viaje, aquel que odia Lévi-Strauss por ser una moda en Francia, odia a los exploradores que exhiben colecciones de fotografías en galerías, aborrece a los expedicionarios que son autores de libros donde América o África aparecen como relatos de viaje. Se pregunta, ¿qué leemos en esos libros? Leemos, dice Lévi-Strauss, la lista de cajas que llevaban, las fechorías del perrito a bordo y mezclada con anécdotas, migajas insípidas de información que deambulan por todos los manuales desde hace un siglo, pero que se presentan como un descubrimiento. Abomina, dice Lévi-Strauss, es la opinión de Lévi-Strauss, ese tipo de viajes. Tristes Trópicos es un libro sobre los viajes y no sobre el viaje del antropólogo francés. Critica agudamente los viajes occidentales que cambian todo, destruyen, urbanizan hasta la selva amazónica. Cito, abro estos relatos de exploradores, me describen la tribu X como salvaje, la cual conserva en la actualidad las costumbres de no sé qué humanidad primitiva, caricaturizada en algunos breves capítulos. Entonces comprendo la pasión, la locura, el engaño de los relatos de viaje, dice Lévi-Strauss. En realidad, este tipo de viajes no ha desaparecido, sino que cambia de paradero. Los reportajes para la televisión los sucedieron, dice Auger. Tristes Trópicos
Tristes Trópicos no es un texto de etnografía estructuralista ni de memorias del autor entre los Bororo. Es un texto que trata sobre el etnógrafo en tierras lejanas, sobre los etnógrafos que hacen viaje, de personas que pasan un largo tiempo en otras sociedades y que posteriormente comunican sus observaciones de allá. Es un texto de epistemología que trata sobre la relación del etnógrafo con el salvaje y o la relación entre sujeto-sujeto. Preguntamos, ¿pudo Lévi-Strauss comprender a los Cadubeo? Preguntamos, ¿cómo puede el hombre comprender a sus semejantes? En el encuentro del etnógrafo con sus observados se generan alteraciones. La presencia del observador en una sociedad origina nuevos comportamientos. Lévi-Strauss narra que en Cajara habitaba un indígena que fue su intérprete e informador principal. Los padres de la misión lo habían mandado a Roma y que a su regreso lo quisieron casar cristianamente sin tomar en cuenta las reglas tradicionales. Cito, esta tentativa determinó en él una crisis espiritual de la que salió fortalecido en el viejo ideal Bororo. Fue a instalarse en Quejara, donde llevaba una vida ejemplar de salvaje desde hacía 10 años o 15 años. Todo desnudo, pintado de rojo, con la nariz y el labio inferior traspasados con barritas y emplumado, el indio del Papa, se reveló como maravilloso profesor de sociología Bororo, cierro la cita. No fue suficiente que aprendiera portugués, que tomara vino con los europeos para cristianizarlo y regresó a sus anteriores atuendos y prácticas. Asimismo, el etnógrafo se enfrentó a otro, al brasileño nacional, burócrata, policía, militar, que lo miran, escudriñan y se siente raro, extraño, que incluso en una ocasión hasta fue encarcelado por los objetos etnográficos que colecciona. Precisamente por estas distorsiones, pareciera que es imposible la comprensión total de la sociedad estudiada. ¿Cómo aprovechar la presencia del observador que trastorna el suceso observado? Poniendo atención en cómo reacciona la tribu, cómo funciona el sistema. Una alteración puede ser científicamente estéril o científicamente productiva, a partir de acontecimientos como crisis alimentarias, muertes, conflictos inusitados que no se repiten, se obtienen datos etnográficos, invaluables observaciones de la cultura y su organización. Un acontecimiento o alteración pone a prueba el sistema. Se observa cómo se desenvuelve la personalidad de un líder, al grupo se le mira engranado. Muchos elementos se distinguen cuando cotidianamente se ocultan. Para Lévi-Strauss, la visita a los Tupi, autonombrados Mundé, fue la oportunidad de mirar al salvajismo en su máxima expresión. Comunidad que no conocía al hombre blanco, dice Lévi-Strauss. No existe perspectiva más excitante para un etnólogo que la de ser el primer blanco que penetra en una comunidad indígena. Cierro la cita. Este acontecimiento fue aprovechado por Lévi-Strauss para hablar de los fundamentos naturales de la sociedad humana, de la grandeza indefinible de los comienzos, dice Lévi-Strauss. Pretexto para discurrir el contrato social de Rousseau, ya que pensó que había encontrado el contrato social en vivo, como afirma Geertz.
importante hallazgo que filosóficamente es aprovechado por Levi-Strauss para afirmar que seguramente ese estado primigenio no existe, pero que es necesario estudiar para compararlo con nuestro presente. Así, homenajea al más etnógrafo de los filósofos, Rousseau, que sin saberlo funda la etnografía al afirmar, cito, cuando se quiere estudiar a los hombres hay que mirar cerca de uno, pero para estudiar al hombre hay que aprender a mirar a lo lejos. Hay que empezar por observar las diferencias para descubrir las propiedades. Cierro la cita. Dice Levi-Strauss, si la escritura no bastó para consolidar los conocimientos, era quizás indispensable para fortalecer las dominaciones. Afirmación que nos remite a la relación oralidad y escritura en el trabajo etnográfico, vínculo que Ricoeur esclarece magistralmente al afirmar que la escritura tiene una raíz distinta a la del habla, por lo que se presentan algunos problemas nodales cuando el habla se escribe. El problema es la fijación. ¿Qué fija la escritura etnográfica? Dice Michel de Certeau, nada, solo inventa. Debido a que la palabra del primitivo no se puede precisar. Esta estrategia también la cuestiona Levi-Strauss al evidenciar los relatos de viaje que hacen aparecer a los trópicos como exóticos cuando ya no lo son, sino que se hallan fuera de época. ¿Cómo puede el etnógrafo comprender a sus semejantes? A través de la fijación de lo dicho por el discurso. La etnografía, en ese sentido, me parece, está todavía en ciernes. Es decir, se entiende al viaje como el encuentro con lo diferente, con la otredad, pero es necesario preguntarnos qué pasa cuando las personas viajan por su territorio o país. ¿Puede llamarse viaje al encuentro con lo propio? Lo importante del viaje no es el área física por donde se realiza. Lo importante es la naturaleza del viaje, así como el objetivo del mismo. En este sentido, el viaje puede ser de encuentro o desencuentro, con lo propio o extraño. Lo que queremos dar a entender es que la noción de viaje es muy compleja porque la acción de viajar implica al viajero al lugar de partida y al lugar de llegada, supone a los otros, expone un mapa, se fragua un recorrido o itinerario y además se tiene una idea más o menos clara del mismo. Una definición clásica lo concibe como un medio de encuentro entre individuos y o culturas donde el viaje ofrece la oportunidad de encuentro con el otro, de enfrentamiento entre descubridores y descubiertos. De esta manera el viaje pone en juego el antagonismo cultural, el reconocimiento de lo idéntico y lo diverso. Un viaje tiene vida cuando se experimenta la extrañeza, el asombro, el encuentro con el otro. No hay viaje sin mapas, ni mapas sin geografía. Un viaje supone un lugar y el mapa lo inmoviliza en el espacio. El mapa tiene a imponer una figura definitiva. Hay un afán sistémico para edificar un mundo armónico que puede hablar a nombre de lo real. Titular el mapa, escribir el nombre del lugar, es el primer gesto de organización. El mapa no puede aprender todo. Hay otros ademanes que no retiene. El mapa selecciona, elimina, determina el campo de acción. En este sentido da órdenes al lector pero también le abre perspectivas inagotables. No niega otras rutas, otras historias. El viajero y el cartógrafo
fragmentan lo real para definirlo mejor y en definitiva poseerlo. En este sentido, pregunto, ¿el trabajo etnográfico es un viaje? Son viajes y recorridos que van desencontrando al territorio, porque subrayan eventos que se han producido por la experiencia, por la memoria, son signos que recuerdan perfectamente, que les sirven como armazón de su texto. No es el espacio el que va a diferenciar al viaje, sino el encuentro, desencuentro con el lugar y los otros. En esta segunda parte, con esto termino un poco la crítica que hace Lévi-Strauss a la etnografía clásica o al canon etnográfico, y esta tercera parte que le denomino etnografía o etnografías de lo cercano, es precisamente cuando los antropólogos llegan a las ciudades. Cuando los antropólogos, ¿no?, empezaron a ir a las ciudades, en su primera etapa, buscaron al enclave étnico, al gueto, que tuviera las características culturales y de organización con que el etnógrafo pudiera sentirse cómodo. Escudriñaron aquellos lugares más parecidos a las sedes tradicionales, digamos, de la investigación antropológica. Quisieron encontrar, pues, a los pueblos urbanos, a los primeros antropólogos urbanos los cautivó lo salvaje, lo exótico, lo pueblerino urbano, que ya fueron prestando atención a todo aquello semejante a una sociedad cerrada en la ciudad. Por ejemplo, la Escuela de Chicago, que es considerada como la fundadora de la antropología urbana, en voz de uno de sus protagonistas más notables, Robert Park, afirmó la necesidad de describir la vida de las personas en la ciudad moderna. Estimuló a sus estudiantes a que fueran a los barrios para atrapar el sentimiento de sus habitantes e incluso encubrir su papel de investigadores para penetrar y develar lo que sucede por debajo de lo aparente en la ciudad. Con ello, Park instauró un modo de observación que consistió en abandonar el gabinete y salir a la calle, paradigma que moldeó a partir del periodismo estadounidense decimonónico de investigación y de las experiencias de investigación de la época, como las del antropólogo Frank Boas, que ya señalamos. Este mismo autor, Frank Boas, dijo en 1925 lo siguiente, cito: la antropología, las ciencias se orientaron hasta ahora sobre todo para la investigación del hombre primitivo. No obstante, el hombre civilizado es también un interesante objeto de estudio, cuya vida es tanto para la observación como para la investigación es de fácil acceso. Vida y cultura de la ciudad son más diversas, refinadas, complejas, pero los motivos fundamentales son en ambos casos los mismos. Cierro la cita de Frank Boas. Entonces, su interés de estos primeros antropólogos urbanos por el enclave étnico o el gueto ejemplifica la hegemonía del paradigma observacional descrito en la primera etapa, y con ello el etnógrafo urbano primigenio permaneció dentro de la tradición clásica de la antropología e intrínsecamente en los fenómenos sociales que se producían en la ciudad moderna de fines del siglo XIX y principios del XX, hasta, digamos, el advenimiento de la globalización y los postulados postmodernos críticos al paradigma epistemológico dominante en la antropología. No se puede afirmar categóricamente que la observación participante en la ciudad es una copia fiel de la tradición malinowskiana
menos en la modernidad tardía, donde el espacio físico ya no es el locus exclusivo de las relaciones sociales, que como han afirmado algunos estudiosos del ciberespacio, juzgan que la etnografía aferrada al lugar parece una práctica anticuada en un mundo donde predominan los flujos y los intercambios de todo tipo. Por eso hablan de una etnografía conectiva, digital, de la red online o ciberetnografía, siendo su preocupación el espacio red manufacturado de conexiones y vínculos, olvidando poco a poco el espacio físico, inequívoco y demarcado. Sin duda, la modernidad tardía precipitó la descomposición de la figura del etnógrafo insular, pero no por la desaparición de los lugares y territorios, porque seguimos viviendo en ellos. Tampoco la crítica al etnógrafo insular implica totalmente la extinción de etnografías localizadas, sino porque ahora las metrópolis que estudiamos están inmersas en la globalización y el fenómeno urbano que observamos, que sigue emplazando en el tiempo y espacio, que sigue emplazándonos en el tiempo y en el espacio, nos conecta a procesos globales, precipitando a las etnografías localizadas en devenir en etnografías locales. En las metrópolis contemporáneas, la noción de observación participante sufre reflexiones significativas porque las realidades socioculturales que estudiamos están permutando y generándose nuevos fenómenos culturales que exigen adecuaciones del trabajo etnográfico, menciona Renato Rosaldo, porque las normas clásicas de la antropología se han aplicado más a la unidad de conjuntos culturales que a sus innumerables encrucijadas y fronteras. Cierro la cita. En donde las fronteras abiertas aparecen más importantes que las comunidades cerradas, dice nuevamente Rosaldo. En este mismo sentido, Ulf Hanners afirma, cito, cuando a principios de los años 70 entré en el campo de la antropología, era esta una disciplina universitaria que te permitía tener un interés por continentes exóticos como África. Se suponía que si te mantenías en tu línea durante un tiempo suficiente, acabarías en un pueblo lejano de otro continente tratando de dar sentido a una parcela de la vida de aquel lugar. El mundo, al menos para los antropólogos, parecía estar hecho de innumerables entidades delimitadas, más o menos locales, una especie de mosaico global. Entonces se mantuvo la premisa de mosaico a pequeña escala, anclado en las unidades culturales y sociales del territorio. Se pregunta, ¿cómo se puede entender y describir una cultura modelada por la interacción intensa, continua y a gran escala entre lo indígena y lo que viene de fuera? Se pregunta, ¿qué herramientas necesitamos para captar lo que puede pensarse como una nueva civilización? Entonces, el trabajo etnográfico está cambiando porque los llamados nativos ya no habitan un mundo separado del que habitan los etnógrafos, porque el pensamiento etnográfico ha evolucionado y echa mano de otras disciplinas y epistemologías. Hay un cambio en el análisis social, dice Rosaldo. Desde el punto de vista, o identifico a grosso modo dos grandes etapas de la etnografía contemporánea. La primera, que va desde la etnografía, desde el punto de vista nativo, Malinowski, hasta la etnografía como descripción densa, Geertz, o tensa, como decía Cuauhtémoc en la sesión pasada. Es decir, es la etnografía de la modernidad temprana
donde se analizan o analizaban conjuntos culturales y comunidades cerradas, en donde el etnógrafo permaneció encerrado territorialmente. La segunda etapa, más rica epistemológicamente, nace en la modernidad tardía a partir de los procesos de descolonización en diferentes partes del mundo, movimientos sociales de reivindicación de derechos civiles, surgimiento de nuevos movimientos étnicos, crisis de los tradicionales Estado-nación, aparición de nuevos actores sociales como los migrantes, por ejemplo, crisis de la antropología por el posmodernismo antropológico, etc. Y sobre todo por reformulaciones intelectuales en las ciencias sociales y las humanidades, en donde va a predominar el paradigma interpretativista en la antropología, haciendo emerger severas críticas a la práctica etnográfica clásica. A partir de lo anterior, el giro interpretativo en ciencias sociales y el surgimiento del posmodernismo antropológico nacen figuras epistemológicas nuevas. Entre las más significativas están las de el etnógrafo ubicado de Rosaldo, la etnografía multilocal de Marcus y el etnógrafo objetivado de Pierre Bourdieu. Rosaldo propone a la experiencia personal como categoría analítica, la experiencia del etnógrafo como vehículo para la comprensión de los otros. Afirma, cito, no fue mediante mi educación como etnógrafo que comprendí la aflicción de los ilongotes, sino a través de mi propia pérdida que entendí la pérdida de los otros. Ahí narra que al morir su esposa en trabajo de campo y al reclamar el seguro de vida a la compañía aseguradora, experimentó la misma aflicción de los ulungotes y ahí fue cuando comprendió la aflicción de los otros, de los ulungotes. La etnografía multilocal de Marcus formula como objeto de estudio el sistema mundo que supone un trabajo de campo móvil y que no necesariamente opone a la etnografía unilocal. Dice, cito, la investigación multilocal está diseñada alrededor de cadenas, sendas, tramas, conjunciones o yuxtaposiciones de locaciones en las cuales el etnógrafo establece alguna forma de presencia, literal o física, con una lógica explícita de asociación o conexión entre sitios que de hecho definen el argumento de la etnografía. Cierro la cita. El etnógrafo objetivado de Pierre Bourdieu sugiere tomar al etnógrafo, en realidad él habla de sociólogo objetivado, lo sustituyo por el de etnógrafo objetivado, pero es la misma reflexión, me parece. Sugiere tomar al etnógrafo como objeto, pero no a la manera de los primeros posmodernos que se centraron en la reflexibilidad textual. Reflexibilidad no en sentido narcisista, sino como representante de una comunidad. Dice Pierre Bourdieu, la verdadera reflexividad es someter la posición del observador al mismo análisis crítico al cual se ha sometido el objeto construido. Cierro la cita. En ese sentido, la objetivación del antropólogo es un autoanálisis del investigador como producto cultural, sin dejar de lado la reflexión de las condiciones sociohistóricas de su ciencia. La sugerencia de Bourdieu es ampliar la reflexión sobre la observación participante por objetivación participante, definida por la objetivación sociológica del objeto, así como la del sujeto con su objeto. En realidad, dice Bourdieu, esta reflexión o reflexividad es la más difícil, la más compleja
que hace el sociólogo, el antropólogo, el etnógrafo, que se complica porque supone ubicarse en el campo social en donde uno se desarrolla. Estos tres planteamientos, el de el etnógrafo ubicado, etnografía multilocal y etnógrafo objetivado, los considero fundacionales sobre cómo hoy producimos conocimiento antropológico y etnografía. También han permitido ampliar, junto con otros autores de la filosofía de la ciencia, el discurso sobre la etnografía contemporánea en general y en particular sobre la que producimos en y de las metrópolis. Desde estas reflexiones inaugurales, recientemente han emergido nuevas figuras epistemológicas de etnógrafos, como la de los forasteros, pendulares, nativos, anónimos, encarnados, etcétera, que enriquecen el quehacer etnográfico contemporáneo y expresan epistemológicamente los variados tonos que adquiere la relación sujeto-sujeto en la investigación antropológica sobre las sociedades en la modernidad tardía. Reflexiones novedosas porque ya no existe la sociedad tradicional que presentó la antropología o la sociología de la modernidad temprana y porque la hermenéutica penetra cada vez más en la investigación social, poniendo a discusión el papel de la implicación del sujeto que investiga y con ello complejizando la etnografía de los otros próximos sin que medie la división estructural entre el aquí y el allá, tal como la sustentó la antropología en el pasado. Por ejemplo, hoy observamos la tendencia en las escuelas de antropología en México de investigaciones realizadas en el lugar donde vive o trabaja el antropólogo, en donde éste es parte integrante del contexto que estudia y donde sus informantes son vecinos, colegas o amigos. Experiencia investigativa que se condensa en la figura denominada etnógrafo nativo. Este tipo de figura etnográfica presenta a sus detractores como sus partidarios. Los primeros subrayan los peligros de realizar investigación en la propia comunidad, como dice Sebastián Díaz, de perderse lo positivo de experimentar una segunda socialización, de vivir el denominado choque cultural o la objetividad que asegura la mirada distante. Los segundos, en uno de sus argumentos más simples, afirman que el etnógrafo nativo tiene mayor libertad de movimiento, pudiéndose relacionar con todas las personas de su grupo en sus propios niveles. La observación en el propio grupo ofrece, además de la mayor posibilidad de acceso, garantía de logro de mayor volumen de información, etc. Sin embargo, es necesario matizar esta última afirmación, señalando que el etnógrafo nativo es un sujeto posicionado dentro de la estructura social que estudia. Puede establecer relaciones conflictivas de distanciamiento, de proximidad, debido a su condición social, género, historia familiar, religión, etc., por lo que su condición relacional investigativa es situacional, necesariamente variable por los acoplamientos sociales que invariablemente estarán determinando la perspectiva de su investigación, por lo que la investigación de un etnógrafo nativo no es nada fácil. Acá me acuerdo en el colegio, bueno, no sé, de la década de los 90 para acá, recibimos cada vez más estudiantes indígenas y precisamente un compañero estudiante que venía de Oaxaca, de una comunidad mije, hizo su tesis de licenciatura sobre su comunidad y lo que nos expresaba precisamente es lo difícil que es hacer una investigación de su propio pueblo. En su propio pueblo y donde sus familiares, sus padres, sus abuelos
pues ocupan una posición social y eso le complicaba hacer la investigación. En primer lugar, los vínculos necesarios para las entrevistas, para, digamos, tratar ciertos problemas, y lo más importante, cómo tratar esas problemáticas, teniendo adentro a su familia, a sus padres, a sus abuelos, viviendo en el pueblo. Es decir, ser un etnógrafo nativo no es nada fácil, supone que está comprometido en la estructura social que está estudiando. Una modalidad de etnógrafo nativo es el denominado etnógrafo pendular. Son aquellos antropólogos que viven en la misma ciudad, pero que estudian en un lugar distinto al que habitan. Van y regresan, no requieren de estancias prolongadas y no son completamente extraños, ya que utilizan su condición de urbanita para comprender a otros contemporáneos suyos que también son urbanitas. Este tipo de etnógrafo, a diferencia de lo que afirma Gaspar Mayral, no llegan cargando maletas para luego situarse en un sitio en la ciudad, aunque existen los casos de antropólogos con estancias prolongadas en los sitios que estudia y que forman parte de la misma ciudad que habita. Aquí le pongo un testimonio mío, ¿no?, de mi experiencia en trabajo de campo. Luego volvemos a esto, a esta imagen que están leyendo. La figura de etnógrafo pendular es muy socorrida en la antropología urbana mexicana, pero que presenta innumerables figuras epistemológicas según situaciones o instituciones estudiadas. Por ejemplo, el caso de una estudiante, Ivette Pérez, estudiante de posgrado, estudió las representaciones sociales del encierro en un asilo para adultos mayores en la ciudad de Puebla, metrópoli donde ella habita. Reflexiona sobre su condición de etnógrafa voluntaria, porque la manera de implicarse como investigadora fue ofrecerse a ayudar en las actividades cotidianas de la institución de manera gratuita y poder observar participando en algo que todos los actores de la institución aceptan bastante bien, lo que, dice, me permitió cruzar barreras de desconfianza y facilitar la entrevista. Sin embargo, como ella misma apunta, la vigilancia, que es una de las principales características de los lugares de encierro, también se manifiesta durante el trabajo de campo y es sentida por el investigador. El entorno institucional al momento de las conversaciones con las residentes, dice, me hizo sentir observada y escuchada. Es decir, también era vigilada. Con lo anterior, quiero hacer notar que en el trabajo de campo del etnógrafo, el nativo, la nativa, pendular, implicado, implicada, se generan situaciones epistemológicas inesperadas que nacen de la relación social compleja que se establecen con los sujetos o instituciones de estudio y que solo es posible atender a partir de la reflexividad que el etnógrafo o etnógrafa debe realizar sobre su rol en el trabajo de investigación. Con ello, la figura de etnógrafo pendular se amplía en cada lugar, sujeto, institución estudiada en la ciudad. Es decir, que el etnógrafo que estudia en la ciudad, que habita, algunos lugares, algunos sujetos o algunas instituciones, el vínculo que va a establecer, la implicación que va a establecer para desarrollar su investigación es tan variada, por lo que el término, la figura de etnógrafo se amplía enormemente, se enriquece enormemente a partir de esas experiencias concretas. Otro ejemplo de investigación antropológica que introduce otro tipo de reflexión epistemológica es la de Santiago Morcillo, cuando se pregunta sobre el papel de la atracción, seducción y el deseo sexual en las estrategias
en las estrategias de delimitación del campo. Este autor desarrolla su investigación entre mujeres y transvestis que realizan sexo comercial y duda del celibato de los etnógrafos para garantizar la supuesta objetividad de la información adquirida en el trabajo de campo, sino también como forma de mantener a salvo al investigador. Dentro de sus argumentos está la posibilidad de establecer relaciones sexuales con los sujetos de estudio, pero sí presentarse como un etnógrafo, dentro de sus argumentos está la posibilidad de no establecer relaciones sexuales con los sujetos de estudio, pero sí presentarse como un etnógrafo sexualizado, como algo que puede servir para construir un nexo natural con los informantes. Plantea la necesidad de desdibujar los límites simbólicos y corporales que distancian a quien investiga de quien es investigado, evitando ser significado principalmente como cliente. Concluye diciendo que su trabajo de campo es similar a ir de putas, cito. Este trabajo se llama así, Ir de putas, reflexiones en torno a las dimensiones sexuales, dimensiones sexuadas de la investigación. Aparece en una revista que se llama Cula. Está muy interesante. Lo cierto es que todos estos tipos de etnógrafos enriquecen la etnografía hecha en casa y pone a discusión lo epistemológicamente central de la etnografía urbana, la implicación, lo que nos sitúa ante el otro. La implicación se refiere a los elementos que determinan nuestra ubicación en un determinado campo y ante tal objeto. La implicación siempre es una situación a descubrir, porque en nuestra relación con el objeto sujeto nos vamos descubriendo al mismo tiempo. Me parece que la teoría de la implicación da más respuestas que la idea de participación cuando nos encontramos con los otros, que son sujetos distantes, así cuando los otros son sujetos cercanos o cuando los otros somos nosotros mismos. Tema crucial para entender cómo se produce el conocimiento antropológico y la etnografía en y de las metrópolis. Para algunos autores, lo crucial es hacerse inteligible, independientemente si investigas donde vives, trabajas o no. Lo importante es el tipo de implicación, el lugar que construyes como etnógrafo frente a los estudiados, cuando el forastero deja de ser forastero. De ahí lo interesante del etnógrafo anónimo, al señalar el anonimato como el lugar inicial de la etnografía urbana, porque, cito, permite ver intensamente en la medida que uno apenas es visto. Cierro la cita. El investigador tan anónimo como el transeúnte. Pero, como apunta el mismo autor de esta cita, no se puede hacer etnografía de las metrópolis solo desde el anonimato. Otro tipo de implicación que es epistemológicamente más compleja es la que se expresa en la figura del etnógrafo encarnado. Bacán propone adquirir prácticamente en su propio cuerpo las disposiciones corporales y mentales que conforman al pugilista en el crisol del gimnasio. Bacán es un sociólogo francés que le rompieron la nariz aprendiendo e investigando el mundo del boxeo en un gimnasio del gueto negro de la ciudad de Chicago. Propone una etnografía carnal, figura que abre aún más el campo de las etnografías. Cito, dice, el aprendizaje del sociólogo es un espejo metodológico del aprendizaje experimentado por el boxeador. Sujeto empírico de la investigación. Aprender por mi propia experiencia para comprender la experiencia de ellos.
desenterrar su lógica interna, el cuerpo doliente del sociólogo como fuente de conocimiento para conocer la encarnación del hábitus pugilístico en los boxeadores. Este libro que ustedes están mirando, Entre Cuerdas, a mí me parece que es de las etnografías contemporáneas más logradas desde esta perspectiva postmoderna, dicen algunos autores, sino es la posibilidad de comprender desde la experimentar en el cuerpo del sociólogo, del etnógrafo, solo y a partir de ello se puede comprender el mundo del pugilista, ¿no? Lo que él narra y lo que él va a describir en este libro es precisamente cómo empieza a aprender a ser boxeador. Y llega un momento en que entra en un dilema en seguir su carrera de sociólogo o seguir su carrera de boxeador, ¿no? Y incluso se presenta en los campeonatos de box y se mete de tal manera que elabora este libro que me parece que son de las etnografías más bellas y más profundas que yo he leído últimamente. Entonces se lo recomiendo. En este mismo tenor, pero desde la antropología del cuerpo, Ana Sabrina Mora propone al cuerpo no solo como objeto de investigación, sino como herramienta y sujeto de conocimiento. Proporcionarle al cuerpo del investigadora en este caso, un papel actuante, como una estructura estructurante. Desde su propia experiencia corporal, reflexiona sobre el puerperio y plantea el concepto de encarnación como la condición existencial en la que se asienta la cultura y el sujeto como punto de partida metodológico, más que como objeto de estudio. Entonces, la autora propone explorar el conocimiento corporeizado y las descripciones fenomenológicas para el análisis socioantropológico sobre el cuerpo. Dice, cito, mi parto, mi puerperio, como vía de acceso al conocimiento de todas aquellas prácticas que a partir del cuerpo repercuten en la subjetividad. Tomo como base empírica el caso de mi propia experiencia del puerperio y considero que ésta produce conocimiento. Con estas figuras etnográficas se especifica con claridad lo variado y multidisciplinario del papel que juega el etnógrafo entre los diversos escenarios y sujetos que investiga en las metrópolis. La forma de implicarse y su reflexividad resulta crucial para comprender el conocimiento etnográfico que produce, por lo que la experiencia del investigador como recurso metodológico es determinante porque van cincelando mi propia forma de ver la ciudad y de verme a mí mismo con respecto a mí, a los otros y a la ciudad misma. Con esto, algunas preguntas. Evidentemente, la ciudad ya no existe como la presentó la teoría sociológica en la modernidad temprana, porque las sociedades de la modernidad tardía son producto de una mixtura entre tradiciones culturales y conexiones, tal como lo señalamos líneas arriba. Quizás algunos de los conceptos que hoy mejor comprenden las recientes modulaciones del espacio, el tiempo y los procesos socioculturales, entre otros, sea el de desanclaje de Giddens, el de desterritorialización, reterritorialización de Habermas, Rogerio Harbers, creo que sí, así se apellida, lo local de Robertson, la sociedad líquida de Bauman, por ejemplo. Entonces, si las sociedades contemporáneas y sus metrópolis han cambiado, las preguntas que hacemos junto con otros antropólogos son: ¿sirven los procedimientos teórico-metodológicos que la antropología diseñó y legitimó en la modernidad temprana
para estudiar sociedades de la modernidad tardía, sirven los procedimientos de la antropología que fueron diseñados para el estudio de comunidades cerradas, llamadas primitivas, autocontenidas, para estudiar las posmetrópolis que presentan múltiples escalas de hibridización en todas las dimensiones de la vida social, cómo esclarecer los nuevos mundos urbanos desde la etnografía, cómo narrar la ciudad contemporánea, se pregunta, por ejemplo, García Canclini. Para Auger, los métodos utilizados para estudiar a los arcaicos, entre comillas, o sociedades primitivas, no son diferentes para el estudio de las sociedades actuales, contemporáneas o modernas. Sirven porque la etnografía urbana es ante todo antropología. Sin embargo, hoy la práctica etnográfica urbana no es una versión fiel de la etnografía clásica, porque la distancia con el otro lejano se ha reducido o se está reduciendo, y en las ciudades el otro en realidad es semejante o cercano. Entonces, el problema no es tanto de inadecuación entre método y objeto, sino de cómo reformular de manera creativa el canon etnográfico para así poder ubicar entonces prácticas y sujetos en contextos atravesados por múltiples mediaciones. Novedades etnográficas que exploren nuevas epistemologías y narrativas, de eso se trata. Sin pretender, pues, dar respuesta a todas las interrogantes planteadas, subrayo que pensar la figura de observación participante a partir de la implicación y desde la hermenéutica experimenta un giro y distanciamiento del canon antropológico, porque para la hermenéutica el acto de conocer no es distinto del objeto conocido. No hay separación entre sujeto y objeto, y porque la relación epistemológica convencional se transforma en sujeto-sujeto. El investigador y la realidad investigada pertenecen al mismo universo histórico-cultural. Entonces, la construcción de la etnografía, en primer lugar, se sustenta en que lo otro no es ajeno a mí, porque el etnógrafo y el informante, entre comillas, son contemporáneos. Y segundo, porque el conocimiento etnográfico inicia su proceso de construcción en la experiencia e implicación del etnógrafo en el campo de estudio, posibilitando múltiples figuras de etnógrafos que estudian las metrópolis. Así, desde mi punto de vista, se ensancha la discusión epistemológica sobre el estudio de los otros próximos a partir de la implicación etnográfica en las metrópolis. Y con ello, la escritura también se ensancha, la escritura etnográfica también se ensancha y la alteridad también se amplía enormemente, o la idea de alteridad también se expande enormemente. Esta sería la primera parte. Sí, me gustaría dejar aquí, escuchar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, etcétera, y entablar un diálogo. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, ¿verdad? Sí. Sí, Ernesto, vamos bastante bien. De hecho, creo que tenemos buen tiempo para retomar ya algunas preguntas que están en el chat. Y creo que nos da tiempo incluso como para abrir micrófonos y seguir bajo esta dinámica más libre, ¿no? Entonces, leo algunas, ¿vale? La primera es de Eugenia López y dice, ¿cuáles son las principales características de la observación participante? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas para elaborar escritos etnográficos? Si quieres, con esa empezamos y luego vamos por las demás. Sí. Igual, Eugenia, si quieres agregar algo, por favor, siéntete libre de abrir tu micrófono. Sí, gracias por el momento. Desde mi punto de vista... ¿Sí, Eugenia? Sí. No,
Por el momento esas dos, es que es demasiada información. Perfecto, gracias. En términos canónicos, la observación participante la inaugura Malinowski y Boas, ¿no? Como reseñé, y consiste en lo siguiente: para producir conocimiento antropológico se requiere establecer una relación social con los sujetos de estudio. Es decir, Malinowski, ¿no? Tuvo que trasladarse a las islas del Pacífico y establecer un vínculo social, una relación social X determinada, y a partir de ello, ¿sí? Poder, digamos, desarrollar sus procedimientos técnicos, ¿no? O metodológicos, pero solo a partir de ello se produce el conocimiento antropológico. Ese es el rasgo central de la observación participante, es establecer una relación social con los sujetos de estudio. Cuando decimos el trabajo de campo, ¿sí? Es decir, cuando nos trasladamos a una comunidad, ya sea lejana o cercana al lugar donde vivimos, necesitamos establecer un vínculo social con los sujetos de estudio. Esa relación social es el eje estructurante de la observación participante. Es decir, la observación participante es una relación social que el etnógrafo debe de construir con los sujetos de estudio. Si no hay esa relación social, si no se establece esa relación social, que es una relación humana entre sujetos, yo sujeto y los otros sujetos que pueden ser campesinos, obreros, etcétera, es lo nodal precisamente para donde se sustenta la producción del conocimiento antropológico. Si no, no existe conocimiento antropológico. Es decir, para desentrañar las relaciones sociales de los otros, necesitamos construir una relación social entre nosotros y los otros, y solo a partir de ahí podemos ir produciendo, ¿no? O vamos a producir el conocimiento antropológico. Ese es, digamos, la base, el eje central de la observación participante. Por supuesto, supone estancias, en su aspecto canónico, supone estancias en el lugar de estudio, como lo hizo o lo hacen muchos antropólogos, ¿no? Traslado al lugar de estudio, ¿no? Y cuando tú te ubicas en un lugar, en un sitio, en un poblado, estableces vínculos sociales. Y muchas veces hasta te vuelves actor. Ya no eres solamente un investigador distante o de fuera, y muchas veces te vuelves actor precisamente dentro de las comunidades por los vínculos, por la estancia y por los vínculos sociales que vas estableciendo. La ventaja, digamos, de esto, para responder un poco a tu preocupación, ¿sí?, es que a partir de esos vínculos es que puedes o vas a ir penetrando, digamos, pues a muchas dimensiones sociales, y vas penetrando a ámbitos donde regularmente solo son permitidos por los sujetos o los actores de ese evento, digamos, ¿no? Hay muchas experiencias ahí cuando, no sé, ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, cuando cambian a un santo, ¿no? O cuando va a ser su santo, su cumpleaños, su fiesta, pues les ponen sus ropas nuevas, etcétera, pero cuando lo están cambiando, por ejemplo, pues no puede entrar cualquier persona, ¿no? ¿Sí? Es un ámbito restringido, solamente la autoridad ahí socioreligiosa y los encargados del ajuar del santo pueden entrar y son los autorizados a cambiar, ¿no? A ponerle sus ropas nuevas,
Pero por esos vínculos luego, pues algunos antropólogos, antropólogas, se les permite entrar. Entonces, penetrar, digamos, en esos espacios donde son muy restringidos, son las ventajas de la observación participante, por ejemplo, ¿no? Y así varias anécdotas se podríamos contar donde precisamente esos vínculos establecidos son muy positivos para la investigación, pero también tiene su rasgo negativo. Yo decía, te vuelves actor y entonces el antropólogo debe tener mucho cuidado, el etnógrafo, de lo que hace, de lo que dice, ¿no? En la comunidad, porque al volverte actor, pues te insertas en un sistema social, jerárquico, de clases, político, de lucha política, y el etnógrafo, pues al estar vinculándose con ciertos sectores, etcétera, pues también es visto como partidario de un partido, de un líder o de una opinión ideológica dentro del poblado que estás estudiando, y también ahí entonces estás comprometido o te compromete, se compromete tu investigación también, ¿no? Entonces, como cualquier relación social que establecemos, digamos, con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros amigos, es que es una relación social, pero en este caso con los sujetos que son objeto de nuestro estudio, y en el lugar donde viven estos sujetos, pues también establecemos relaciones sociales. Pero no se puede producir conocimiento si no se establece ese vínculo. Por eso el conocimiento antropológico es muy peculiar, muy particular, porque se construye a partir, o sea, se está cimentado a partir de esta relación social que establecemos con los sujetos. Y esto es de lo más fácil para algunas personas o de lo más difícil para otras. Nosotros tenemos experiencias en el colegio que hay jóvenes, muchachas, hombres que muy fácil se relacionan y se integran, porque también supone un choque cultural muy fuerte. Pero hay otros jóvenes, otras personas que no logran precisamente hacer ese vínculo y son rechazados, o incluso no es por ahí, no es su vocación establecer esos vínculos, esas relaciones con las personas que estás estudiando. Y son cosas, al parecer, tan poco significativas las que evidencian este choque cultural, como el uso o no del champú, por ejemplo. Nosotros hemos tenido estudiantes que hemos llevado a las comunidades y porque no hay champú, ¿no? Ya experimentan un choque muy fuerte. O la alimentación, el agua, por ejemplo, ¿no? Pues hay algunas comunidades donde pues no hay agua y la reciclan y la capturan. Y entonces tú observas que esos tinacos, esos recipientes están muy sucios, etcétera, y tú observas que con eso guisan y con hierven el agua, etcétera, y guisan, y entonces son los choques culturales. Pero también eso te permite pues alejarte o resolver de tal manera las situaciones que te permite establecer el vínculo social adecuado, necesario precisamente para desarrollar la investigación y producir el conocimiento. Un vínculo, ¿no? La observación participante como una relación social, digamos, cimentada, ¿no? Te permite llevar una serie de conversaciones, ¿no? Entrevistas a profundidad, con mucha confianza, sin la formalidad, llegar a la casa de las personas, incluso ya sin hacer cita, ¿no? Llegar, tocar, saludar, te reciben, etcétera, o te vuelves, como decía, ya parte de la familia, ¿no? Pues ya te están invitando a ser padrino, a participar en eventos importantes de las familias, etcétera. Y esto es la observación participante, efectivamente, ¿no?
Y la observación participante tiene sus figuras, como expliqué, ¿no? Aquí lo interesante es construir la figura epistemológica, digamos, adecuada para la producción del conocimiento antropológico, en este caso, la producción de la etnografía en este caso, ¿no? Entonces, ese es lo que yo resaltaría como la característica fundamental de la observación participante. Para concluir esta idea, la etnografía se produce a partir de la observación participante. Es decir, la etnografía se produce a partir de esta relación social que establece el etnógrafo o el investigador. Ese es un elemento fundamental, ¿no?, del texto etnográfico. Su base, su cimiento, está cimentada en esta relación social que el etnógrafo está estableciendo con la comunidad, con los sujetos que son objetos de estudio, digamos, de esta investigación, ¿no? Entonces, no hay etnografía, digamos, que no esté sustentada en este vínculo social. Este es un dato o un elemento, me parece importante, ¿no? En ese sentido, sí, la etnografía es escritura, por supuesto, ¿sí? Es decir, la etnografía, dice Google, la etnografía es método, ¿sí? Es escritura y es enfoque. En ese sentido, como enfoque, la etnografía está sustentada en ese vínculo social. Y como enfoque, sustentado en ese vínculo social, requerimos, o nuestra materia prima es precisamente la voz, los contenidos, los significados que las personas le asignan a sus prácticas sociales. Ahí radica la etnografía. ¿Sí? Como escritura es otra cosa, digamos, ¿no? O tiene otras características, pero como enfoque la etnografía se sustenta, ¿no?, en una relación social. Es decir, para comprender las relaciones sociales, ¿no?, de la comunidad o de un grupo social, requerimos necesariamente de establecer una relación social nosotros con ellos y a partir de ello, digamos, construir, recoger, fabricar datos etnográficos que son fundamentalmente los contenidos, los significados que los sujetos le asignan, ¿no?, a sus prácticas sociales. Ese rasgo, ¿no?, o esas dos partes de un mismo rasgo, es el sustento de la etnografía. Es lo que define la etnografía en su aspecto de enfoque, incluso metodológico, diría. No sé, compañera, sí, Eugenia, ¿está contestada tu pregunta? Sí, muchas gracias, doctor. De hecho, ya me ha dado muchas ideas al respecto, porque, como lo vuelvo a repetir, soy de otra área, entonces Sí. esta área para mí sí me ha costado un poquito, pero sí, de verdad, muchas gracias. Ya me quedó muy claro. Gracias, Eugenio. Aquí hay otra de Rocío, ¿verdad? Dice, los sujetos distantes o bien cercanos a nosotros mismos que mencionas como etnografía de las metrópolis, en este último, nosotros mismos, no es la autoetnografía, me gustaría que se relacionara. Aquí hay una también discusión, y creo que emergió aún más en esta situación de pandemia. La etnografía trata de los otros, ya sea cercanos o lejanos, es decir, de la alteridad. Para hacer etnografía debe de ser, digamos, referida a los otros, lejanos o cercanos, ¿no? En ese sentido, desde mi punto de vista, no hay autoetnografía.
Es decir, podemos hablar de nosotros mismos, eso sí, por intermediación de los otros. Esto es lo que hizo toda la etnografía decimonónica y de gran parte del siglo XX, que cuestiona mucho el propio Michel Desserteaux, al inventar precisamente las imágenes del salvaje, de las sociedades primitivas, de estos grupos atrasados en África, en América, etcétera, en realidad, dice Michel Desserteaux, estaban hablando de uno mismo. Así es, Occidente estaba hablando del mismo Occidente al compararse o al comparar su sociedad, aun no diciendo, digamos, no diciendo nada sobre su sociedad, sino haciendo referencia a las sociedades, a los grupos de África o de otras partes de América, por ejemplo. En realidad estaban hablando de uno mismo, de la civilización occidental, del progreso de esta sociedad, etcétera, etcétera. Es decir, son los otros que se utilizan, ¿no? Digamos, como recurso pues político, obviamente epistemológico, para hablar de Occidente mismo. Pero es por mediación de los otros. Es decir, ahí los otros aparecen efectivamente como inventados, como dice Michel Desserteaux, y indirectamente se habla de la sociedad civilizada, ¿no? Occidente, etcétera. Y yo pienso que la etnografía tiene que necesariamente hablar precisamente del otro o de la alteridad, ¿no? Digamos en otra acepción, para que sea etnografía, ¿no? Y entonces esta idea de la autoetnografía, ¿no? Desde mi punto de vista, no es factible. Lo que sí es factible es lo que dice Rosaldo, estudiar mi propia experiencia, ¿sí? Para la comprensión de los otros. Esa es otra cosa, digamos, pero eso no es autoetnografía. Ese es un recurso teórico-metodológico, digamos, contemporáneo, posmoderno, de utilizar tus propios parámetros culturales, tu propia experiencia en tu ciudad, en tu cultura, en tu sociedad donde vives, para comprender a los otros lejanos. ¿Qué es lo que hace Rosaldo precisamente cuando habla del sujeto ubicado? En una de sus acepciones, él dice y va a afirmar que, bueno, finalmente comprendió la pérdida, ¿no? La aflicción de los ulungotes a partir de que él experimentó una pérdida. Murió su esposa, se desbarrancó su esposa cuando estaban haciendo trabajo de campo, y cuando reclamó el seguro de vida, pues la compañía simplemente no reconoció que el trabajo de campo es un trabajo profesional, digamos, ¿no? Y estalló Rosaldo, y ahí fue cuando dice: yo tuve tanta ira que quise cortarle la cabeza a ese burócrata de esa compañía de seguros, y ahí fue cuando comprendí la aflicción de los otros a partir de mi propia aflicción. No sé si han leído ustedes el texto de Castaneda, ahorita me viene a la mente, de las enseñanzas de Don Juan. Es un antropólogo, independientemente de la discusión si es literatura o es un texto antropológico, no es por ahí lo que quiero comentar, sino yo lo utilizo como, o lo leo desde el punto de vista epistemológico, porque es interesante la idea de sujeto ubicado, de la ubicación. Al perseguir precisamente el antropólogo, ¿no? Castaneda al chamán, a Don Juan, durante mucho tiempo, ¿no? Creo que narra ahí como un año o más de un año, lo va y lo busca, y el brujo, el chamán, no lo pela, ¿no? Don Juan no lo pela, le da vueltas y le dice en una ocasión: hasta que encuentres tu lugar, ¿no? Me vienes a ver, ¿no? Pero no se refería a un lugar físico,
¿no? Cuando don Juan le dice a Castaneda, encuentra tu lugar o busca tu lugar, obviamente no es un lugar físico, sino se está refiriendo a ese vínculo, a esa relación social. ¿Cuál es la relación social que debe de establecer Castaneda con don Juan el chamán? Y se tarda un año o más, así lo narra en ese libro Castaneda, hasta que dice, mi sitio, ¿no? Es el de aprendiz de chamán. Se olvida de que es investigador, silencia su condición de antropólogo, ¿no? Y dice y habla con don Juan, yo ya no soy antropólogo y yo lo que quiero ser es aprendiz de usted, aprendiz de chamán. Esa es la idea de el lugar, de ubicarte, de establecer un vínculo social, de construir una figura etnográfica ideal para la investigación. Entonces, lo que Castaneda establece es una relación entre un maestro chamán y un aprendiz de chamán. Y es cuando entonces empieza a comprender, ¿no? Castaneda, como lo narra y todos sus libros, pues, narra todas esas experiencias, pero solo y a partir de participar como aprendiz. Es la misma idea de sujeto ubicado desde otra acepción de Rosaldo, ¿no? Y estas figuras epistemológicas que narré algunos ejemplos es precisamente ubicar, ¿no? Construir este vínculo social ideal, ¿no? Epistemológicamente, metodológicamente, para que te permita producir un tipo de etnografía y, por supuesto, el conocimiento antropológico. Solo y a partir de eso se produce la etnografía, a partir de ese vínculo. Por eso, la idea de autoetnografía a mí no me convence, pues, ¿no? Todavía en esta situación de pandemia, yo escuché algunos argumentos catastróficos y creo que con Lupita organizamos un evento sobre trabajo de campo en tiempos de pandemia, ahí por junio, julio, y como que discutíamos eso y me acuerdo que leía y escuchaba que decía, ya el trabajo de campo se acabó. Ya el antropólogo debe de recurrir a la etnografía digital, a los recursos tecnológicos, a las entrevistas a distancias, etcétera, etcétera. Y híjole, y nosotros veíamos que seguíamos nosotros mismos haciendo trabajo de campo, ¿no? Y por los vínculos que uno establece con las comunidades, la vida ritual continúa, claro, se altera por la pandemia, pero se seguía realizando. Y por los vínculos que tenemos con las comunidades, pues ahí teníamos que estar. Para nosotros, el trabajo de campo no se suspendió por la pandemia. Sí se alteró, por supuesto, pero no se suspendió. Y seguimos haciendo trabajo de campo, ¿sí? Es decir, sí hay alteraciones por situaciones específicas, ¿no? Por situaciones de violencia, la pandemia en este caso, etcétera, pero el vínculo continúa, ¿no? Y a partir de ahí, pues, se desarrolla el trabajo etnográfico. Entonces, esta idea de autoetnografía, eso es lo que yo pienso, no me convence mucho, ¿no? Por lo que acabo de señalar, compañera Rocío. ¿Sí? Ernesto, hay dos preguntas más y sí, si mal no me fijé, Rafael Méndez también levantó la mano. Sí. Sin embargo, son 17:45. Pienso que sería bueno hacer una pausa, para que podamos levantarnos y atender el sanitario, el agua, etcétera, y regresar. ¿Cómo ves? ¿O prefieres contestar otras dos? ¿A ti qué te gustaría? Está relacionada con la etnografía digital, ¿no? Es una, seguiría la de Carlos Rojas. A ver, ¿cuál es? Ah, sí.
La de cómo suelen ser los textos que hablan de la implicación etnográfica. ¿Son textos introductorios generalmente? Esa sería. Luego está la de Citlali, Ajá, a desde ver, su exacto. experiencia en la investigación etnográfica, en el entendido de que la etnografía existe a partir de la relación social con los actores, ¿de qué manera considera que se debe abordar la etnografía digital, teniendo en cuenta que realizar los estudios etnográficos desde lo digital se acota a determinados temas y contextos? Sí. Entonces son dos preguntas más la que supongo que quiere formular o el comentario que quiere hacer Rafa Méndez, que él está por acá. Pues rápidamente las contesto si le damos la palabra a Rafa y ya hacemos la pausa, ¿sí? Ok, me parece bien. Dice, ¿cómo suelen ser los textos que hablan de la implicación etnográfica? Son textos introductorios generalmente. Más bien, la implicación etnográfica es una discusión epistemológica, que es lo que yo traté de decir, señalar, ¿sí? Y el argumento, digamos, lo resumo, es que según esa relación epistemológica que estableces, va a condicionar o configurar el texto etnográfico. Si tú te metes como este sociólogo francés para comprender o estudiar el mundo del boxeo, te metes como boxeador, como sociólogo a aprender el boxeo y recibes golpes, pues tu texto etnográfico va a ser muy rico, muy profundo. ¿Sí me explico? Va a ser diferente a otro sociólogo que no experimenta el hábitus, como dice Bacán, el hábitus del pugilismo en carne propia, ahora sí, en el cuerpo. Entonces tu etnografía cambia, es más profunda, más compleja, penetra en los aspectos más humanos, podría decir yo. Es decir, la implicación es una relación epistemológica que va a configurar el texto etnográfico. Entonces, en ese sentido, hay de etnografías a etnografías. ¿Y por qué son diferentes? Desde lo que yo estoy comentando, porque el vínculo epistemológico es distinto. El vínculo o la relación social que establece el etnógrafo en una investigación y el etnógrafo en la otra investigación va a ser diferenciado y por eso las etnografías son distintas. Incluso en un mismo pueblo, una etnografía dentro de un mismo pueblo o de un mismo tema, por la implicación se puede notar la diferencia del texto etnográfico, de la descripción etnográfica. Porque la implicación es la base epistemológica que va a configurar la escritura etnográfica, mejor dicho, la etnografía. La etnografía. ¿Sí? Por eso es muy importante la discusión de la implicación. Y en la segunda de Citlali, ¿no? ¿De qué manera se debe de considerar, debería abordar la etnografía digital? Aquí también creo que hay que aclarar. Una cosa es hacer etnografía del espacio digital o del ciberespacio, que está bien, ¿no? Es un espacio, es un territorio, digamos, de reciente creación y donde se llevan a cabo socialidades y sociabilidades de diverso tipo, donde hay una práctica humana. Eso nadie lo niega, la importancia del ciberespacio, ¿sí? Pero es hacer etnografía de ese nuevo territorio. Esa es una cosa. Sí se puede hacer, ¿sí? Una etnografía, o sea, hacer etnografías de ese lugar, de ese territorio. Incluso concebirlo como espacio, como territorio, es posible, pues, ¿no? Digamos, esa es una cosa. Una segunda elemento, otra cosa, es utilizar recursos técnicos digitales, es decir, utilizar la tecnología, ¿sí? Por ejemplo, utilizar pues plataforma de Zoom para llevar a cabo una entrevista. Por supuesto, eso es posible. Pero aquí estás recurriendo a la plataforma Zoom
como un recurso tecnológico para llevar a cabo la entrevista. Ese es otro elemento, es otra cosa que hay que diferenciar. Eso yo estoy completamente de acuerdo, y más en situación de pandemia, de que precisamente ahora pues estos formatos, plataformas, o el seguimiento de una página de Face de un pueblo. Ahora casi todos los pueblos tienen su página de Face o varias páginas de Face, y ahí suben toda su vida, digamos, la vida colectiva, ¿sí? Y seguir seguir esas páginas y sacar tus notas de campo, tus notas etnográficas a partir de esas páginas de Face de los pueblos, es correcto, porque es un recurso de información que tú estás utilizando para elaborar, fabricar tus datos etnográficos. Eso es posible, es correcto, hay que desarrollarlo. Pero eso no se puede denominar etnografía digital. ¿Me explico? Etnografía sobre el espacio digital, sí, pero eso no es etnografía digital. La etnografía es, en sus términos más clásicos, es construcción del conocimiento a partir de establecer un vínculo social. Esa es su base más importante para producir la etnografía. Y usamos la tecnología, estos recursos, como técnica, como recurso tecnológico para establecer los vínculos sociales, perfecto. Pero estamos haciendo etnografía, ¿sí? No etnografía digital. Entonces, yo creo que sí hay que precisar, ¿no? Cuando hablamos de etnografía digital o del ciberespacio, como yo decía, ¿no? Entonces, a eso le respondo a Citlali. Y Fernando, ¿verdad? ¿Qué comentar? Rafa Méndez, que había levantado la mano. Sí. Sí, no sé si me escuchen bien. Sí. Sí, bueno, mi pregunta va referente hacia mi formación. Bueno, mi formación es como criminología y el acercamiento es más a las cuestiones de violencia. ¿Cómo lograr, más que un acercamiento, cómo hacer esa narrativa sin tener que violentar las conductas de la persona, ¿no? Sin tener que, al término de hacer el escrito o algo, sin ponerle una etiqueta? Es muy difícil, es complejo, porque si uno establece un vínculo, ¿no?, social, pues, como decía, hay compromisos con la comunidad, o con las familias, o con el sujeto con el que estás trabajando. Yo les pongo de ejemplo lo siguiente, para ver si se entiende, o para darte respuesta. Yo estoy trabajando en los pueblos de la montaña de la Matlalcueye, en especial Canoa. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que el sistema de cargos, ¿no?, de otro pueblo, no de ahí, fíjate lo que estoy diciendo ahorita, de otro pueblo, no de ahí. ¿Sí? ¿Por qué te digo eso? De otro pueblo, no de ahí. Ahorita cometí un error al mencionar el pueblo, ¿no? Me he dado cuenta, porque además me acordé que se está grabando, ¿no? Me he dado cuenta que en otros pueblos, ¿no?, el sistema de cargos es una institución económica fundamentalmente, política y no socio-religiosa. ¿Qué quiere decir? Se mueve mucho dinero, o mueven mucho dinero, y lo que implica en términos de relaciones sociales al interior del pueblo y de las personas que participan, que se maneje dinero. Yo, por ejemplo, pues no puedo escribir eso. ¿Sí me explicó? O sea, yo no puedo decir, por los compromisos, por los vínculos que tengo, en los textos que he publicado sobre Canoa, decirlo así. Porque hay vínculos ahí sociales míos ya con la gente de ahí, de esa organización, digamos.
Entonces, es que ya en términos de la escritura hay mucho compromiso. Yo siempre digo, mis principales críticos son los pobladores del pueblo donde yo estoy haciendo la investigación. En realidad mis colegas no me preocupan, ¿no? Las críticas de mis colegas son leves, podríamos decir, ¿no? No son nada. Pero las críticas de los sujetos de los que estás hablando, o sea, de los sujetos con tu objeto de estudio, digamos, esas sí me preocupan. ¿Por qué? Porque lo que escribes tiene consecuencias. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿por qué? Porque estableces vínculos sociales. Entonces, uno debe de ser muy hábil de manejarse de tal manera, ¿sí?, que tu presencia no altere, digamos, cierto orden, ¿no? Y lo que escribes, ¿sí?, de igual manera. De igual manera, no afecte pues el vínculo social que tú ya estableciste. Porque uno llega a ser actor social. De hecho, ya te consideran como un actor social. Entonces, lo que tú dices, pues es muy difícil, es muy complejo. Aunque uno no vive allá, no es de allá, pero por los vínculos, yo ya tengo 10 años trabajando allá, por los vínculos que estableces, pues ya te consideran un actor social. Y te buscan y te hablan, pero también te echan grilla, etcétera. Pues uno ya se convierte en un actor social. Entonces, lo que uno escribe hay que tener mucho cuidado. Exactamente. Exactamente, hay que tener, hay muchos elementos porque no es una cuestión solamente de la escritura, sino del contenido de la escritura, de lo que estás diciendo con ese escrito etnográfico. ¿Me explicó? Entonces, por eso te decía, tu pregunta, tu interrogante, en la medida en que penetras, haces un verdadero trabajo de etnógrafo, entonces se te complica la vida y se te complica la escritura también, la etnografía para producir, ¿sí? Precisamente por esas consecuencias sociales que hay. ¿Sí me explicó? Les comento, para ejemplificar eso, yo caractericé a Canoa como pueblo urbano indígena, ¿no? Es un pueblo urbano indígena, ¿sí? Por supuesto que algunos actores no estuvieron de acuerdo y decían, no, es que nosotros somos un pueblo originario. Les digo, bueno, es que la categoría de pueblo originario, desde mi punto de vista, es una categoría política de negociación, etcétera, para la negociación. Y la categoría que yo utilizo es de pueblo urbano indígena, que es una caracterización socioantropológica, ¿no? Y entonces algunos sujetos, algunos actores de allá me decían o no estaban de acuerdo con mi definición, digamos, de pueblo urbano indígena y que son pueblo originario, ¿no? ¿Y por qué la discusión? Porque en las convocatorias, o sea, entendí después porque las convocatorias, ¿sí?, aparecen las convocatorias para pueblos originarios. Vean lo importante, o las consecuencias que puede tener una categoría, un concepto que nosotros producimos. Y entonces con la categoría de pueblo urbano no entran en las convocatorias, vean. ¿Sí me explicó? Entonces yo entendí ahí su preocupación, porque ya cuando me lo explicaron, digo, bueno, ¿y por qué no están de acuerdo, etcétera? Y ya me explican de que es que las convocatorias todos son para pueblos indígenas, pueblos originarios. Y aquí usted está diciendo que es un pueblo urbano indígena. Lo bueno que yo mantuve el término indígena, ¿no? Pero tuve que explicar, ¿no?, que esa categoría de pueblo urbano no elimina, digamos, su condición indígena. Al contrario, lo hace más complejo al pueblo originario o al pueblo indígena.
porque yo hablo de pueblo urbano indígena, ¿sí? Entonces, pero había una razón, digamos, pues por los apoyos, digamos, ¿no? Porque ellos tenían que meter los apoyos y no podían poner que son un pueblo urbano indígena, tenían que poner un pueblo originario. Entonces, ahí hay lo que escribimos, cómo categorizamos, etcétera, tiene sus consecuencias y hay que ser muy responsable. Eso es la implicación. Hacer trabajo etnográfico, establecer un vínculo social y producir un conocimiento a partir de ese vínculo social, genera estas discusiones. ¿Sí? Por esto decía, lo que tú planteas es muy difícil, es muy complejo de resolver. Porque no es una cuestión de actitud meramente del científico, no, es cómo estás implicado en el contexto que estás estudiando. Obviamente, si no tienes esa implicación, pues no tienes ningún problema. Pero tu conocimiento no tiene la profundidad, digamos, de un texto etnográfico. Precisamente la otra parte que le llamo las narrativas culinarias, en un texto que escribí en el 2016 que se llama Las narraciones situacionales del espacio culinario, hago referencia precisamente a las narraciones como un recurso. Y quisiera empezar con eso, Lupita, si crees conveniente ya con esta última parte, ¿sí? Ok, sí, si tú quieres engarzarlo, Para está bien. Sí. Responder también a esta pregunta. Y por supuesto, a partir del llamado giro narrativo, ¿no? Afirmo que los relatos forman parte de la vida social y que estos permiten comprender el sentido que las personas le dan a sus vidas. Es decir, un recurso que pregunta María de cómo interpretar los sentidos, por ejemplo, sería a partir de los relatos. Es un recurso, a partir de las narraciones, ¿no? Entonces, las narraciones que la conforman relatos, un conjunto de relatos, forman parte de la vida social y estos permiten comprender el sentido que las personas le asignan a sus vidas, a sus prácticas, además de evidenciar elementos sociales más estructurales que las definen, redefinen, configuran. Por lo que las narraciones son, digamos, interesantes como camino teórico-metodológico precisamente para deletrear identidades, pertenencias, ritualizaciones u otros procesos sociales asociados, en este caso, a los espacios culinarios, a la cocina, que es el ejemplo que voy a poner, y en particular a las maneras de preparar y consumir alimentos en un contexto específico. Entonces, planteo que, bueno, el modelo que quiero poner a su consideración, modelo de análisis de las narraciones sobre los espacios culinarios, los concibo a manera de relatos situacionales estructurales. Es decir, esta es la categoría que voy a utilizar, el de relatos situacionales estructurales que develan formas, contenidos, funciones, acciones y estructuras sociales de hechos culinarios, ¿no? Y que nos permite, pues, comprenderlos etnográficamente. Entonces, las narrativas son un sistema de relatos. Este sistema de relatos los denomino, los categorizo como relatos situacionales estructurales, que nos permiten, digamos, trabajar etnográficamente formas, contenidos, funciones, acciones y estructuras sociales de los hechos culinarios, ¿no? Fundamentalmente yo me centro en los actos de producción de alimentos y de consumo de alimentos, ¿no?
Entonces parto de la idea de que el sujeto es un ser narrativo, hecho lenguaje aquí va a ser muy importante, sujeto activo que a pesar de las estructuras sociales no lo inhiben para comprender la realidad, deletrear la realidad con su lenguaje, con la palabra enunciada y construir universos de sentido que simultáneamente expresan complejas relaciones con el espacio, el tiempo, los objetos y con otros sujetos. Así, los diversos sujetos ensayan heterogéneas formas de acceso a la vida social. Una de ellas son las narrativas, por lo que pueden entenderse a manera de conocimiento que como construcción lingüística cuenta la vida social con algún sentido. La narración es una práctica sociocultural significante, contextualizada espacial y temporalmente, pero también la narración es método, es decir, es un recurso metodológico cualitativo utilizado por nosotros para indagar aspectos de la vida social, ya sea pues identidades, conflictos, rituales, emociones, etcétera, de sujetos específicos en contextos históricos también concretos. Entonces, la narración es un sistema de relatos situacionales. Los sujetos cuentan sobre algo sucedido o que les está ocurriendo. Son relatos reales, podríamos decir entre comillas, o naturales, entre comillas, que nacen de la experiencia de los sujetos, nombrados en este texto narrativas culinarias situacionales, que son relatos sobre las maneras de preparar y comer alimentos, tanto en su dimensión diacrónica y sincrónica, que develan la cultura alimentaria de un grupo o sociedad. Los relatos enmarcan la vida de los sujetos, guían sus prácticas. El relato, en ese sentido, dice Barr, es arbitrario y transitorio. El relato nombra, clasifica, distingue con la palabra para construir subjetividades, selecciona y constituye una trama ordenada significativa. El relato no es literario ni ficcional. En el relato se constituye al sujeto o sujetos edificando un espacio de reelaboración de la realidad por la fuerza de la palabra enunciada. El relato es un artefacto para producir significados y estructurar el punto de vista del sujeto hablante y constituir y realizar simultáneamente el acto culinario. Por eso, el acto narrativo, al igual que el acto culinario, es un hecho semiológico por la intencionalidad expresa de comunicar algo. Muchas gracias, Ernesto. Estuvo gracias. Súper interesante y seguro nos da para seguir conversando. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes por permanecer en esta sesión. Gracias nuevamente. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, que estén muy bien.